Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas de nuestros actores preferidos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y los corazones de los fans, la supuesta furia o pasión desbordante de Kerem Bürsin hacia la bellísima Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada rumor que alimenta esta llama que parece nunca apagarse. Vamos a examinar a fondo la dinámica entre estos dos titanes de la actuación turca, desde sus inicios hasta el presente, explorando los matices que han definido su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización. Aquí les traigo las noticias más frescas, los análisis más profundos y por supuesto, todo el salseo que nos encanta. Así que activad la campanita para que no se pierdan nada. No queremos que se pierdan ni un segundo de esta explosión de información. Ahora sí, preparémonos porque esto se va a poner interesante. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación desde que los vimos juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era palpable, la conexión en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas. El mundo entero se rindió ante la magia que emanaba de sus interpretaciones, creando una legión de seguidores ávidos por conocer cada detalle de sus vidas. Y luego, como si la magia de la ficción se trasladara a la vida real, anunciaron que estaban juntos. La euforia fue total. Los fans estábamos en las nubes, viviendo un sueño hecho realidad. Kerem y Hande se convirtieron en sinónimo de amor, de pasión, de complicidad. Sus fotos juntos en redes sociales eran pura miel, sus apariciones públicas generaban titulares en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y programas de televisión. Su historia de amor se convirtió en un cuento de hadas moderno, inspirando a millones de personas a creer en el poder del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron, Kerem y Hande se separaron. El impacto fue comparable a la caída de un castillo de naipes, dejando a los fans desolados y preguntándose qué había salido mal. La prensa del corazón se volcó sobre la noticia, buscando explicaciones y culpables, mientras el mundo entero lamentaba el fin de una era. La noticia fue un balde de agua fría para todos los que creíamos en su amor. Muchos nos preguntamos qué había pasado, porque se había terminado esa relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero la realidad es que las relaciones son complicadas, y a veces simplemente no funcionan. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables pueden ser factores determinantes en el desenlace de una relación, por más perfecta que parezca a los ojos del público. La decepción fue palpable, pero también una lección sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que brillan con más intensidad. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de la ruptura, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Y es que la química entre Kerem y Hande sigue siendo evidente, al menos eso es lo que muchos observadores aseguran. La esperanza es lo último que se pierde y en el caso de esta pareja, la llama de la reconciliación se mantiene encendida gracias a la persistencia de los fans y a la innegable conexión que existe entre ellos. En los últimos meses han circulado varios vídeos y fotografías que han encendido las alarmas y han alimentado las teorías de una posible reconciliación. Se les ha visto en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos, lo que ha llevado a muchos a pensar que están tratando de mantener un perfil bajo. La especulación se ha convertido en un deporte nacional, con los fans analizando cada detalle, cada coincidencia, en busca de señales que confirmen sus sospechas. Desde encuentros casuales en restaurantes hasta asistencias a los mismos eventos, cada movimiento es escrutado y debatido con fervor. Pero lo que realmente ha generado un revuelo es la supuesta furia, o mejor dicho, la intensidad con la que Kerem Bürsin mira a Hande Erçel. Hay vídeos en redes sociales que muestran a Kerem observando a Hande con una mirada que muchos interpretan como amor, deseo, o incluso arrepentimiento. Estas miradas son como pequeñas bombas de relojería, detonando olas de entusiasmo y especulación en las redes sociales.
Los fans se han convertido en detectives analizando el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el contexto de cada encuentro en busca de pistas que revelen los verdaderos sentimientos de Kerem. Estas miradas robadas han sido analizadas hasta el cansancio por los fans, quienes buscan cualquier indicio de que el amor entre ellos aún existe. Algunos aseguran que Kerem no puede ocultar sus sentimientos, que Hande sigue siendo la mujer de su vida. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que todo esto es simplemente una ilusión creada por los fans que se niegan a aceptar la realidad. La polarización de opiniones es evidente, con bandos opuestos defendiendo sus teorías con argumentos apasionados. La verdad, como siempre, reside en un punto intermedio, en un territorio donde la realidad se mezcla con el deseo. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando entre ellos, si hay alguna posibilidad de reconciliación, o si simplemente son dos personas que alguna vez se amaron y que ahora están siguiendo caminos separados. El hermetismo que rodea su vida privada solo alimenta la curiosidad y la especulación, convirtiendo su relación en un enigma que desafía la lógica y la razón. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son talentosos, exitosos y muy queridos por el público. Han logrado construir una carrera sólida y han conquistado corazones en todo el mundo. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Su trabajo en Senkalkam trascendió las fronteras, cautivando a audiencias de todo el mundo y consolidando su estatus como estrellas internacionales. Su talento y carisma son innegables y su impacto en la industria del entretenimiento es incalculable. Ahora bien, volviendo al tema de la furia de Kerem, creo que es importante tener en cuenta que las emociones humanas son complejas y que es fácil malinterpretar las miradas y los gestos. Es posible que Kerem simplemente esté sintiendo nostalgia, o que esté recordando los buenos momentos que compartió con Hande. También es posible que simplemente la admire como actriz y como persona. La nostalgia, el respeto y la admiración son sentimientos que pueden coexistir incluso después de una ruptura, y es importante no caer en la simplificación de interpretaciones. No podemos saber con certeza qué pasa por su cabeza, pero lo que sí podemos hacer es evitar alimentar rumores y especulaciones que puedan dañar su imagen o su reputación. Recordemos que son personas reales, con sentimientos reales y que merecen respeto. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser devastadores, y es nuestra responsabilidad como público actuar con empatía y consideración. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de pasión, de éxito y también de desamor. Es una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho reír y que también nos ha hecho llorar. Y aunque el final no haya sido el que esperábamos, siempre quedaremos con el recuerdo de esa pareja mágica que nos cautivó desde el primer momento. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y efímero, y que incluso en el desamor podemos encontrar lecciones valiosas. Para concluir, hemos explorado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosivo romance en Senkalkam, hasta los rumores persistentes sobre una posible reconciliación, alimentados por las miradas intensas de Kerem. Analizamos cómo la química palpable entre ellos sigue encendiendo la imaginación de los fans, a pesar de su separación. Recordamos la importancia de tratar a las figuras públicas con respeto, reconociendo la complejidad de sus emociones y evitando alimentar especulaciones infundadas. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada teoría, intentando comprender la verdad detrás de esta historia de amor que ha cautivado al mundo entero. Hemos visto cómo su relación ha influenciado la industria del entretenimiento turco y cómo su éxito ha trascendido fronteras, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Hemos analizado el impacto de las redes sociales en su relación y cómo la presión mediática ha afectado sus vidas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto en la vida de las figuras públicas, y cómo podemos contribuir a crear un ambiente más saludable y comprensivo. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismecitos. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no olviden que esta es solo una perspectiva. La verdad completa solo la conocen Kerem y Hande. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Creen que esa furia de Kerem es real, o es simplemente una ilusión creada por los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos.
Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus predicciones. Quiero que compartan conmigo su pasión por esta historia de amor que nos une a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo para traerles más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. O al menos, eso esperamos. Chao, chao.